Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio en esta hora al servicio de oración de nuestro Padre Celestial. Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan, amigos, a través de la transmisión, aquellos que van a estar viendo después de que terminemos. Dios les bendiga a todos. Le vamos a pedir al hermano Andrés que por favor nos dirija en la primera oración. Es que pase el hermano para que nos dirija. Le va a pedir al hermano Irineo, al hermano Julián y al hermano Sánchez que nos dirigen en un canto cada quien. Y luego después de los cantos pasamos a la lección y el hermano Simón tiene la última oración. Así es que como quiera ahorita vamos a seguir dando más en los demás. Que Dios les bendiga. Vamos a ser dirigidos en palabras de oración. Sí, gracias. Buenas tardes, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, buen Dios, gracias Padre por este tiempo, gracias por la vida y la salud, gracias por la familia y la fe, gracias Señor Santo por la multitud de bendiciones que hace llegar a nuestras vidas. Suplicamos Padre en esta hora que prepare nuestra mente, nuestro corazón, para que su palabra pueda llegar a nuestras vidas y puede hacer el trabajo que necesitamos en nuestra vida espiritual. Pedimos una bendición para cada uno de los oyentes, pedimos una bendición para el expositor de su palabra y también, Padre, perdona aquellas cosas que pasamos por algo que deberíamos hacer bien y no las hacemos, o perdona aquellas cosas, Señor, que sin querer ofendemos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a estar bien siempre delante de su presencia. Bendiga a aquellos hermanos que están comunicados de alguna manera y prepáranos para esta tarde. Gracias, buen Dios, por todo. Todos nos ponemos en sus manos. Por Cristo Jesús le pedimos todo. Amén. Amén. Himno 135. Himno 135. Si ya lo tenemos, vamos a entonar. La merced de nuestro Padre es su claro, es su brillar, Él nos brilla y nos protege con la luz central, mantener el faro ardiendo.
2:45, hermanos. 2:45. Cantemos. Digno del Cordero que lo fue, y con el pueblo honra gloria al Rey. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, cantemos en mí, que la mala raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que tiene el trono, hoy y siempre. Amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. A la visita aquí en la campita calientito. Vamos a cantar el número 69. 69 en la pluma. 69. Si ahora tienen, empezamos. Junto a la cruz, oh Jesús murió. Junto a la cruz yo saludé. Ya mis maldades se perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria.
Queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar entre nosotros y a nuestros hermanos que también están desde su casa viéndonos, escuchándonos. Esperamos que sí se oiga. Creo que sí se oye, ¿verdad? Y más si levantamos la voz, como decimos siempre. Y más nos acercamos al micrófono. Vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primero a los Tesalonicenses 5, 16. Y ese versículo es uno de los más pequeños que tenemos en la Biblia. De hecho, el 17 todavía es más pequeño. Son versículos breves que, sin embargo, nos enseñan mucho. Y nos dice ahí, ¿cómo dice? Estar, ¿cuándo? Siempre gozosos. Nuestro tema que vamos a observar en esta tarde, precisamente ese es, siempre gozosos. Y vamos a tomar este pasaje como base para nuestra lección en esta ocasión, esperando que cada uno de nosotros podamos, a pesar de la situación en la que nos podamos encontrar, si leemos un poquito del contexto, ahí en el versículo, desde el versículo 12, el apóstol Pablo, escribiéndolo a los tesalonicenses, y que ya que ellos estaban en espera de la segunda venida del Señor Jesucristo, les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esta es una palabra importante tanto en la primera como en la segunda carta, porque en la primera carta se habla de la venida de Cristo y cómo estaban esperando, y en la segunda se les habla que se mantengan ocupados, ya que están en espera de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces por eso dice ahí: hermanos, les ruego que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Y en esta situación en la que nos encontramos, aunque no seamos de poco ánimo, a veces las situaciones nos pueden orillar a perder un poco nuestro ánimo. Así es que aún en este tiempo necesitamos que animarnos más. Dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y por eso comienza a decirnos en el siguiente versículo: estar siempre gozosos. Parte importante de lo que hemos estado haciendo estos días, que oremos sin detenernos, orar sin cesar. Versículo 18: dad gracias en todo. En la mañana veíamos ese tema donde Job decía: recibiríamos del Señor lo bueno y lo malo no. Por eso no quiere decir que Dios nos dé cosas malas, ¿verdad? Pero a veces las cosas que Él permite que nos acontezcan a nosotros, sus hijos, puede que no sean tan agradables, pero fíjese cómo Pablo también nos dice: hay que ser agradecidos en todo, y esto quiere decir en cualquier situación que nos podamos encontrar, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y por supuesto que usted y yo, que poseemos ese espíritu que Dios ha depositado en nosotros, pues no debemos de dejar que se apague, no debemos de alejarlo, no debemos de entristecerlo, no debemos de ofenderlo a tal grado que Él se pueda apartar de nosotros. Y vamos a hablar un poquito, ya que nuestro tema es siempre gozosos, cómo pudiéramos definir el gozo, aunque ya lo sabemos y ya lo entendemos y sabemos muy bien qué es el gozo. Pudiéramos, como quiera, dar algunos sinónimos y ampliar un poquito nuestro entendimiento de esta palabra. Ya sabemos que el gozo no nada más se limita a un sentimiento extremo de alegría, porque también es alegría, también es contentamiento, también es estar deleitados. En este caso, el cristiano también se deleita en la ley de Dios. El Salmo 1 nos habla de eso, Josué capítulo 1 nos habla de eso, de la palabra de Dios. Cómo es que tanto en el Salmo 1 el salmista habla de que el hombre justo debe de meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Dios le dice a Josué: tú vas a tomar el lugar de Moisés, pero no temas, no tengas temor, esfuérzate y sea valiente. Pero una de las cosas que le dice ahí por el versículo 7 y 8 es de que él dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces vemos ahí la importancia de que el cristiano debe encontrar gozo en las cosas espirituales también. Ahora, hablando un poquito del significado de la palabra gozo, que ya sabemos que viene de otros idiomas originales
tanto del griego en este caso, hay otras palabras que vienen del hebreo y a veces las mencionamos, pero esta palabra que viene del griego, la palabra gracia, también está relacionada con esta raíz de la palabra gozo, la palabra cariz o gracia, es lo que usted y yo recibimos, y la palabra carisma es un regalo. Entonces, tanto un don o un regalo, la palabra gracia, que precisamente eso es, la palabra gozo, que también está derivada de esa raíz. Fíjese cómo todo se conecta. La gracia es un don de Dios que produce gozo en nosotros. Se fijan en la razón por la cual usted y yo nos debemos de gozar. Debemos de gozarnos porque usted y yo pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, y cuando usted y yo pensamos en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios hace por nosotros, esto debe de producir gozo en cada uno de nosotros. Ahora, como dice el apóstol Pablo, los cristianos debemos estar agradecidos en todo y por todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que estemos agradecidos. Y decía un hermano, ¿y a poco le debemos dar gracias a Dios por las enfermedades también? Bueno, me acuerdo un hermano que siempre oraba y decía, gracias por las enfermedades. Y decían los hermanos, algunos hermanos platicando, es que las enfermedades nos ayudan para sacar todo lo que está de malo en el cuerpo, nos ayuda a limpiar el sistema. Bueno, es una buena manera de verlo, pero ya hablando otra vez de las cosas espirituales, usted y yo debemos de tener cuidado con nuestras emociones, porque a veces el emocionalismo nos puede desviar de nuestra meta, de nuestro enfoque y de nuestro destino final. Así es que es bueno que tengamos emociones, pero no dejarnos controlar por ellas. Y siempre recordar que el gozo es algo que el cristiano debe de tener en su vida, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver, el hermano Julián que está aquí con nosotros todo el tiempo nos recuerda ese pasaje. ¿Dónde se encuentra el hermano Julián? Donde dice Filipenses 4:4, ¿verdad? No voy a decir Efesios. Filipenses 4:4, donde dice que estemos como regocijados, dice ahí, ¿verdad? ¿En quién dice? En el Señor. Y otra vez, y fíjese la insistencia de Pablo, otra vez os digo, regocijados. Y en realidad, este versículo 5:16 de 1 Tesalonicenses, de eso está hablando, de estar regocijados o de estar gozosos. Acuérdense que cuando Pablo le escribe a los filipenses, Pablo estaba encarcelado o estaba en prisión, no estaba en libertad, y le decía a Timoteo, mira Timoteo, yo estoy encarcelado, yo estoy en cadenas, pero el evangelio no está encadenado, el evangelio está libre y el evangelio va a ser predicado. Y le dice a Timoteo, tú no te avergüences de mis cadenas ni te avergüences de Jesucristo, sino que habla. Entonces el cristiano debe de encontrar gozo en cualquiera que sea su situación. Nosotros a veces cuando hablamos de estar contentos, de estar agradecidos, de estar gozosos, bueno, por ejemplo, cuando usted recibe un regalo de alguien, si le dan un centavito, le dicen, te regalo un centavo, ya, gracias, le están dando dinero, pero no es mucho, pero si le dan $100, ¿cómo se pone? Ahí pasa de estar agradecido con estar muy contento. Pero si alguien le regala, por ejemplo, $1,000,000, ¿se sentiría usted más gozoso todavía? Y por supuesto que la respuesta es sí. Ahora fíjese, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué nos ha dado Dios? Y nos debemos de poner a pensar, otra vez regresando al asunto de lo espiritual. Yo creo que cada uno de nosotros podemos estar agradecidos con nuestro Dios, porque el gozo lo ha puesto en nosotros, lo ha depositado en nosotros nuestro Señor. Fíjese, ahí en Santiago, y todavía fíjese, me da gusto que esta lección se va a relacionar mucho con lo que decíamos en la mañana, pero en Santiago capítulo 1, en el versículo 17, Santiago 1:17, ahí el escritor le dice a los cristianos lo siguiente como una cosa verdadera y una declaración real. Y Santiago dice en el versículo 17, después de hablar de las pruebas, después de hablar de la tentación o de las tentaciones, y cómo es que él esclarece que las tentaciones no vienen de parte de Dios, porque dice el versículo 13, Santiago 1:13 dice que Dios no es tentado y por lo tanto Él no tienta a nadie. En otras palabras, Dios no siente la necesidad de pecar y por lo tanto no nos pone usted a nosotros en una situación en la que queramos pecar. Pero luego dice el versículo 17, toda buena dádiva
y todo don perfecto, y esta es la palabra don. Ahorita hablábamos del regalo, ahorita hablábamos del carisma, del don. Bueno, dice toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿De dónde baja? O sea, ¿de dónde desciende? Dice, de lo alto. ¿Y quién es esa fuente? ¿A quién es ese dador de estas cosas? Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y bueno, claramente nos hace saber en el versículo 18 también que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, fíjese ahí, para que seamos lo mejor de sus criaturas, ¿verdad? Las primicias de sus criaturas, ¿verdad? Ya sabemos que somos creados por Dios y por lo tanto Él nos ha dado lo mejor que usted y yo podemos recibir. No por nada, ahí en Romanos capítulo 6 y en el versículo 23, Romanos 6, 23, un versículo que sabemos muy bien de memoria, nos habla de dos consecuencias o de dos pagos. Uno lo describe como un pago, otro lo describe como una dádiva o como un don o como un regalo. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Y lo que me quiero enfocar en este momento es lo siguiente que dice la parte del versículo: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí que cuántas veces hemos enfatizado que si usted y yo queremos recibir esos dones o esas bendiciones o esos regalos, ya sabemos en qué lugar debemos estar. ¿Y dónde es eso? En Cristo Jesús, en su cuerpo, en la iglesia. No porque la iglesia nos va a salvar a nosotros, sino que como iglesia juntos hemos emprendido ese viaje hacia la salvación, hacia el cielo. Y es a través de Cristo Jesús que usted y yo esperamos, juntamente con el resto de nuestros hermanos, llegar a la eternidad. Y de ahí que hemos dicho, lo que dice Efesios 1:3, lo hemos mencionado tantas veces, que usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo ahí? Que usted y yo ya estamos sentados en el cielo. Y por eso de ahí se ha dicho en Apocalipsis que Juan veía a la Jerusalén descender ¿de dónde? Del cielo, ¿verdad? Y por eso se ha hablado que la iglesia es un pedacito del cielo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Usted y yo, fíjese simplemente lo que hemos dicho hasta ahorita, son suficientes motivos para que nos gocemos. Ahora, es cierto que la iglesia sufre, es cierto que la iglesia a veces se enfría, es cierto que la iglesia a veces se enferma, es cierto que la iglesia a veces tiene necesidades, pero nada de eso nos puede quitar el gozo que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el tema que hemos mencionado desde un principio es, ¿cuándo dijimos? Siempre gozosos. Y la pregunta es, ¿estamos gozosos usted y yo ahorita que se ve amenazada nuestra salud? Ahorita que se ve amenazado nuestro trabajo, nuestros ingresos, ahorita que se ve amenazada nuestra libertad de poder siquiera salir a la tienda a comprar huevos porque no hay, leche porque a veces se termina, y nada más llévese uno porque no puede llevarle dos ya. Antes decían que no solo uno nada más. Y nos vemos, ¿y cómo le voy a hacer? Y si se me acaba, ¿cómo lo voy a hacer? A veces nos preocupamos, aunque digamos que es algo pequeño, pero a veces nos preocupamos porque por algo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 dijo: no se preocupen de qué van a comer o de qué van a beber. En Mateo capítulo 6, desde el versículo 23 hasta el 34. Si las aves, Dios las cuida, y los lirios del campo, Dios los viste hermosos, aunque un día son y al próximo día se secan y pues los cortan y los echan a la nube, pero pues nos dice, ustedes son mucho más valiosos, son más importantes. Si ustedes ponen a Dios en primer lugar, Él se va a encargar de darles todo lo necesario. Por eso dice, no te preocupes qué vas a comer, no te preocupes qué vas a beber, ni te preocupes de qué vas a vestir. Aún así, ¿ya? Porque Él nos entiende, porque Él vivió entre nosotros, entre los hombres, Él sabe que la gente se preocupa de las cosas cotidianas, de la comida y de la bebida y de la vestimenta. Pero aún así, por eso dice ahí, no os afanéis, ¿verdad? Y el afán nos puede robar el gozo. Entonces los cristianos, escuchando los consejos de Pablo, podemos una vez más recordar que tenemos muchas razones para estar, ¿cuándo? Siempre gozosos, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que sí nos puede robar el gozo, y esto sí lo tenemos que apreciar y tenemos que darle la importancia suficiente, es el pecado. El pecado nos puede robar el gozo que Dios nos ofrece. Acuérdese que la gracia es una dádiva, es un don, pero para que yo pueda recibir la gracia de Dios, yo tengo que escuchar lo que Él me pide.
Para que yo pueda recibir la salvación, yo me tengo que arrepentir. Para que yo pueda ser partícipe de las bendiciones espirituales, tengo que entrar en Cristo Jesús. Esto envuelve obediencia a través del bautismo. Y nosotros que ya nos bautizamos, que ya somos miembros del cuerpo de Cristo, bueno, pues usted y yo queremos de alguna manera no hacer nada que vaya a invitar a nuestro Dios a quitarnos lo que ya nos dio. No porque Él nos quiera despojar de la salvación, no porque Él ya no quiere que seamos sus hijos, sino porque a veces usted y yo hacemos cosas que, como leíamos en Tesalonicenses, no debemos de apagar el espíritu. A veces hacemos cosas que hacen que el espíritu se quiera alejar de nosotros, porque el espíritu es el Espíritu Santo de nuestro Dios, y a veces nosotros, debiendo ser santos, no somos tan santos como deberíamos. Note usted lo que dice Isaías 59 con relación al pecado. A veces no le damos la suficiente importancia al pecado como para ver las consecuencias del pecado y qué es lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas y cómo es que el pecado nos puede separar de Dios. Y si nos separa de Dios, quiere decir que nos va a separar de ese gozo que Él ofrece. Dice Isaías 59, 1 y 2, Isaías 59, 1 y 2, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. O sea, no es que Dios no nos quiera salvar y no nos pueda salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No es que no nos quiera escuchar tampoco, pero nuestros pecados, dice, y nuestras o vuestras, dice Isaías hablándole al pueblo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una vez más, debemos tanto de valorar el gozo que Dios nos ofrece, la gracia de Dios, sus bendiciones, pero también debemos de valorar, hermanos. Y cuando digo valorar, no es que le demos mucho valor, sino que hay que darle la importancia al pecado y darnos cuenta que cuando pecamos estamos creando una barrera entre nuestro Dios y nosotros. Estamos haciendo una separación, estamos creando un distanciamiento, ¿verdad? Y a veces, de ahí que usted y yo, cuando nuestra pareja decimos, oye, pues te siento muy distante, te miro muy cortante, ya no me hablas, ya no me haces caso, me contestas muy brusca, pues ¿qué está pasando? Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios quiere, ¿dónde quiere Dios que estemos? ¿Alejados o cercanos a Él? Veíamos la semana pasada, durante la lectura de los Salmos, leíamos ahí en los Salmos del 30 al 35, creo que leímos esta semana, o quizá un poquito anteriormente, pero tanto veíamos eso y hacíamos referencia a lo que dijo el Señor Jesús, que la actitud de Dios es mantenernos cerca, ¿verdad? Y la ilustración que se da es, así como la gallina quiere tener a los polluelos debajo de sus alas para protegerlos, pero ¿qué hacía la gente? ¿Qué hizo la gente en las casas de Jerusalén? ¿Verdad? Rechazaban a Jesucristo, ¿verdad? Y así el pueblo rechazaba a Dios. Por eso que Isaías, si usted recuerda, en Isaías capítulo 1, Isaías es bien directo, y si quiere vamos a leerlo brevemente, nada más para que usted tenga una idea. Yo no sé si usted se acuerde lo que dice Isaías en Isaías capítulo 1 con respecto a la relación del pueblo con Dios. Y fíjese que qué triste es que Isaías de hecho compara a los animalitos con el pueblo de Dios. Dice Isaías capítulo 1, comenzando desde el versículo 2, estamos hablando de darle importancia al pecado y cómo es que el pecado nos puede separar de Dios. Y note usted la actitud rebelde del pueblo de Dios en aquel tiempo. Dice, oí cielos, estoy leyendo Isaías 1:2, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Fíjese la triste realidad de lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Por eso Dios le llama a Isaías y le dice, ve, habla con el pueblo. Fíjese lo que dice el versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y fíjese, lo compara con un buey, lo compara con un asno. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos. ¿Se fijan, hermanos? Hijos depravados. Y sigue la lista ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que el pecado nos puede apartar de la comunión con nuestro Dios? No hay nada que nos pueda robar el gozo, excepto el pecado. Sí nos puede separar de nuestro Dios. Y hace un momento leíamos Romanos 6:23. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Queremos usted y yo estar. ¿Y qué es la muerte? Es una separación. Queremos estar separados de Dios. Ahora, cuando viene la muerte segunda que sale en la Biblia, esa es la separación eterna. Queremos usted y yo estar separados de la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis 21:8, también un pasaje muy directo, muy claro, que a veces decimos, mira, pues es que el pecado sí es algo grave. Claro que sí. Y si se fija usted en Apocalipsis capítulo 21:8 de Apocalipsis, nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, o en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y la muerte segunda es una separación por la eternidad de nuestro Dios. A veces la gente dice: fue un pecado chiquito, fue una mentirita blanca, no fue nada. Es que a veces queremos ver con los ojos del mundo al pecado. Pero si usted y yo vemos el pecado con los ojos de Dios, así vemos el pecado tal y como es, entonces nos daríamos cuenta de que el pecado es algo que ofende a nuestro Dios a tal grado que puede romper nuestra comunión si no nos arrepentimos. Note que ahí también en Santiago capítulo 2 y versículo 10, Santiago 2:10, nos dice lo siguiente. Santiago 2:10 dice de la siguiente manera: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué tan serio será el pecado? Pues nuestro Dios nos quiere aclarar de que el pecado es algo grave, es algo que nos separa de Dios. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron o han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de nuestro Dios. Entonces el pecado es algo serio. Entonces hay que apreciar el gozo. ¿Y de quién viene ese gozo? El gozo viene de parte de Dios, es un regalo, es un don. Todo lo que Dios nos da nos produce gozo, pero debemos tener cuidado de no dejar que nuestros pecados nos aparten de la comunión con nuestro Dios. Ahora, también debemos apreciar, número 3, no nada más hay que apreciar la fuente del gozo, hay que apreciar también la gravedad del pecado, pero número 3, necesitamos que apreciar la magnitud del don de Dios. En otras palabras, hay que valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, segunda a los Corintios 5, versículos 18 y 19, nos dice lo siguiente. Segunda a los Corintios 5, 18 y 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué la reconciliación? Estábamos en enemistad con Dios, pero gracias a Cristo ahora tenemos paz, tenemos una buena comunión con Él. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que predicaba Pablo, el mensaje de reconciliación. Por eso es importante que entendamos que una vez que entramos en Cristo Jesús a través de las aguas del bautismo, dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Imaginan? Borrón y cuenta nueva. Sí, era un pecador terrible, era un pecador tremendo. Saulo decía, ¿qué decía Saulo? Soy el peor de los pecadores, yo soy el mayor, o el peor, o el primero, decía él.
con relación en cuanto al pecado. Y por eso decía que él, aunque había sido ignorante y había sido incrédulo, había sido recibido a gracia. Pero bueno, ya entendimos, y usted y yo vimos cómo es que para poder ser recibidos a gracia tenemos que entrar en ese proceso de reconciliación con Dios, que era el plan de salvación, de oír el mensaje, de obedecerlo, de arrepentirnos, confesar y bautizarnos. Todo eso es importante. Ahora, note usted lo que nos dice Juan 15:11. Y hablando del gozo, y hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, hablando de que una vez que estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, ya estamos reconciliados con Dios. El pecado nos causa división, nos causa una barrera, pero mientras que estemos en comunión con Dios, hay que mantenernos allí. Y Juan 15:11 dice lo siguiente, y si usted recuerda en el contexto, para que recordemos el contexto de Juan 15, Cristo dice que Él es la vid, el Padre es el labrador, nosotros somos ¿los pámpanos, los sarmientos, somos las ramitas, somos las guías que se desprenden de ese tronco principal. Ahora dice, cosas importantes que dice Jesús: permanezcan en mi palabra, que mi palabra permanezca en ustedes, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el amor de Dios. Pero como dice, si ustedes obedecen, van a permanecer en mi amor. Ahora dice, el propósito de cada pámpano es de que lleve fruto. Ahora dice que lleve mucho fruto. El que lleva fruto, Dios lo limpia para que lleve más fruto. El que no lleva fruto es cortado. ¿Y para qué sirve? Se seca y se echa el fuego. Y ahí está una ilustración bien clara de lo que puede pasar con nosotros espiritualmente hablando. Ahora dice versículo 10, vamos a leer el 10 y el 11. Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, se pone como ejemplo él, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora dice, fíjese, todo lo que nos ha dicho hasta ahorita, de la obediencia, del amor, de la palabra, de los frutos, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo de ustedes sea cumplido. ¿De qué está hablando Jesús? Nos está dando la clave a la felicidad, o sea, a la vida espiritual, a la salvación. Y cómo podemos permanecer en la salvación, en la comunión con Dios, y cómo es que el cristiano puede vivir una vida llena de gozo toda su vida espiritual. Pero ¿sabe por qué a veces perdemos el gozo? Porque se nos olvida lo que es importante, se nos olvidan los mandamientos de Dios. Nos apartamos de los mandamientos y nos apartamos del amor de Dios. Ya no llevamos fruto, nos hacemos estériles, nos convertimos en cristianos mediocres. Eso es lo que en realidad nos pasa. Ya no cumplimos con la función, con el propósito que fuimos llamados. ¿Por qué nos rescató Dios del mundo? ¿Porque éramos muy buenos? No, nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Dios. Él los escogió a ellos porque aunque eran de lo peor, pero Él los escogió y era su pueblo muy amado, su pueblo, su tesoro. Nosotros, dice el apóstol Pablo otra vez, incluyéndose, éramos la escoria del mundo, éramos de lo peor, éramos pecadores como las demás personas. Pero Dios tuvo a bien, por su propia voluntad, por su buena voluntad, nos rescató del mundo de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo. Es lo que dice Colosenses 1:13. Ahora que ya estamos en ese reino espiritual, usted y yo ya sabemos cuál es la clave para permanecer en el amor de Dios, para que el gozo de Jesucristo permanezca en nosotros y para que nuestro gozo sea cumplido. Pero fíjense lo que dice Juan ahora en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 4, y probablemente lo vamos a leer desde el versículo 1, porque aquí Juan, siendo un testigo, porque Juan estuvo presente, él vio, él sintió, él tocó, él puede verdaderamente dar testimonio de estas cosas. Y dice 1 de Juan, vamos a leer desde el versículo 1, Juan 1:1, 1 de Juan 1:1, hablando del gozo, hablando de cómo es que debemos valorar lo que Dios nos da, y dice de la siguiente manera, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó aquí en la tierra. Que está diciendo Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Otra vez diríamos, pues, ¿qué? ¿Esto qué? ¿Estas palabras qué quieren decir? El apóstol Juan nos habla que él que estuvo presente nos puede hablar del verdadero gozo de haber visto a Dios en carne, haber visto al Hijo de Dios, ese verbo, esa palabra que dio a conocer a Dios. Entonces, tenemos suficientes motivos para gozarnos. Una cosa muy importante que tenemos que considerar: no debemos de dejarnos llevar por las emociones. ¿El gozo es una emoción o no es una emoción? Sí, es una emoción, pero no hay que dejarnos llevar por el emocionalismo, si lo quisiéramos decir así, sino que aunque el gozo es una emoción, sabiendo de dónde viene el gozo, por qué estamos gozosos, sabiendo que nos puede robar el gozo, aún así Dios quiere que estemos siempre gozosos, sí, pero que seamos ordenados. Ahí en 1 Corintios 14:40 la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 14:40, se nos dice que Dios es un Dios de orden. En el contexto se nos habla de esto, y allí en 1 Corintios 14:40, un versículo que usted y yo repetimos mucho con respecto a la adoración, y claramente se nos dice que hagamos todo, ¿cómo dice? Decentemente y con orden, ¿verdad? Háganlo todo de manera correcta y ordenada, se dice en otra versión. Bueno, ¿estamos gozosos ahorita, hermanos? Y hermano, pues yo no creo, sí, estamos gozosos, ¿verdad? No estamos gritando, ¿verdad? Como estábamos leyendo durante esta semana pasada, leíamos los salmos y decía David, voy a gritar de gozo, voy a saltar de gozo, ¿verdad? Bueno, dijimos, ya en el tiempo actual, en el Nuevo Testamento, ya no danzamos, ya no gritamos, ya no bailamos, pero aún así nos gozamos, ¿verdad? Cuando cantamos los himnos nos estamos gozando. Entonces, solamente recordemos que no hay que irnos a ninguno de los extremos. Si me emociono de más, si me dejo llevar por el emocionalismo, me estoy saliendo de lo que Dios en realidad me pide. Ahora, si me voy hacia el otro extremo, al extremo donde soy seco y no quiero expresar nada, pues eso tampoco es bueno. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 15. Mateo 15. A veces dentro de ese orden que queremos tener, nos hacemos muy secos, muy serios y no dejamos sentir el gozo. Ahora tampoco vamos a gritar, tampoco vamos a estar saltando de nuestro lugar, ni vamos a estar haciendo nada desordenadamente, sino que dice Mateo 15, y en el versículo 7, déjame leer ahí una porción, 15, 7 de Mateo. Dice, aquí está el otro extremo que podemos caer a veces: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y bueno, y Jesús continúa hablando aquí lo que conocemos en esta descripción. ¿Se fija usted cómo es que si carecemos de emociones, Dios no acepta nuestra adoración? Hay que estar emocionados, hay que estar gozosos, pero en orden, ¿verdad? Mas esto no quiere decir que no vamos a incluir nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino que hay que tener un balance en todas las cosas. Y bueno, allá en Joel, déjenme brevemente para llegar a una conclusión en esta lección. Joel, en el capítulo 2 y en el versículo 23 nos dice de la siguiente manera, Joel 2, 23, con respecto a cómo es que usted y yo le ofrecemos a Dios lo mejor de mí, lo mejor de usted, lo mejor de nosotros. Siempre que vengamos ante la presencia de nuestro Dios, hay que venir gozosos, pero hay que venir ordenadamente, adorarle, alabarle. Y dice Joel 2:23, no dice ustedes, porque estos principios los debemos de tomar para nuestra vida personal. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y fíjense, hermanos, es que nuestro Dios
nos da tantas bendiciones. Hay un himno que dice lluvias ¿de qué? De gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos bendice, y cuando nos bendice lo hace a manos llenas. Entonces cada uno de nosotros debemos de estar agradecidos con Dios y gozosos por todo lo que Él nos da y por lo que no nos da también. Salmo 122, versículo 1, un versículo que ya lo sabemos casi de memoria todos. Salmo 122, 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esos días que no hemos podido venir a la casa de adoración, nos hemos sentido tristes, hemos tenido que estar aparte, separados, y no con tanta frecuencia como lo hacíamos antes. Entonces, cuando venimos a adorar a nuestro Dios, como dice la última parte del Salmo 23, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el anhelo de nosotros, hermanos, de estar en la presencia de Dios. Filipenses 4:4, otra vez, ¿qué dice? Regocijaos. Otra vez os digo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. Los hermanos iban a darle ánimo y ellos se iban animados, aunque Pablo se gozaba en recibir a los visitantes. Sin embargo, él siempre los despedía con palabras de ánimo, con un gozo tremendo, a tal grado que aún a punto de morir, sabemos que el apóstol Pablo, si usted quiere saber cuáles fueron las últimas palabras de Pablo, todo lo que tiene que hacer es leer la segunda carta a Timoteo, esos son los últimos pensamientos de Pablo. Antes de morir, él escribe una carta a su joven compatriota o su joven colaborador, ¿verdad? Y le escribe ahí hablándole en cuanto a la importancia de seguir predicando el Evangelio, ¿verdad? Efesios 5:19 nos dice también, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y aquí esto, hermanos, quiere decir que hay que gozarnos, hay que hacerlo con gusto, con gozo siempre, cuando usted y yo alabamos a nuestro Dios. Y bueno, tenemos infinidad de pasajes, déjenme leer brevemente nada más. Salmo 51:12, Salmo 51 y versículo 12, dice de la siguiente manera, 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Dice en otra versión, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Ya sabemos que la felicidad viene de parte de nuestro Dios. Y Él, por su buena voluntad, nos ha dado tantas bendiciones, hermanos. Usted y yo debemos de ser agradecidos y debemos de gozarnos en la salvación que nuestro Dios, solamente Él, nos puede ofrecer. Y por último voy a leer Salmo 89, versículos 15 y 16. Salmo 89, versículos 15 y 16. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Y dicen otras versiones, Dios mío, tú bendices y das honra al pueblo que te alaba, que acepta tu dirección y se alegra en tu justicia. Y acuérdense que el cristiano debe de buscar el reino de Dios y su justicia, pero debe de ponerlo ¿en qué lugar? ¿En cuál lugar? En primer lugar. Entonces nuestro tema es, ¿cuándo? ¿Siempre? ¿Cómo? Gozosos, ¿verdad? Siempre gozosos. Hermano, ya cuando se pase esta cosa del coronavirus voy a andar bien gozoso, ¿no, hermanos? Desde ahorita. No, hermano, ya cuando se acabe la cuarentena voy a estar gozoso, ¿no, hermanos? Desde ahorita debemos estar siempre gozosos. ¿Tenemos motivos para estar gozosos? Tenemos muchos, ¿verdad? Así es que Dios nos ayude para poder gozarnos, hermanos, a través de su palabra, a través de la comunión unos con otros, aunque estemos de lejos, ¿verdad? Pero que podamos gozarnos unos con otros. Vamos a cantar las primeras dos estrofas del himno 126 y vamos a dar lugar para que podamos participar de la cena del Señor. Solamente la primera y la segunda estrofa del 126 y luego vamos a pasar a dar lugar para que nuestros hermanos participen de la cena del Señor. Perdón.
126, primera y segunda estrofa. Me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Ya sabemos, hermanos, que en este primer día de la semana la iglesia se congregaba con un propósito principal. Ese propósito era partir el pan. Hechos 27, reunidos los discípulos para partir el pan, es lo que nos menciona. Dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Y ya sabemos, hermanos, Isaías 53 nos habla en una forma profética de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo, cómo iba a ser sacrificado Él por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra llaga, dice, o por su llaga, dice, fuimos sanados. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, nos recuerda, primero a los Corintios 11:23 nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nos llama a hacer un análisis, le dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que ya sabemos que el pan nos ayuda a recordar ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El fruto de la vida, el jugo de uva, nos ayuda a recordar la sangre de Cristo. Y cuando nos estamos tomando, pues debemos respectivamente estar pensando en Él. Vamos a hacer la oración por el pan, para así dar la oportunidad de que puedan participar de este mandamiento. Oremos. Eterno Dios y buen Padre, gracias le damos, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias por este hermoso mandamiento y esta oportunidad que nos da de participar de este pan sin levadura, que nos ayude a recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en aquel madero. Bendiga a sus hijos que lo van a tomar en esta hora y que puedan hacer memoria de ese cuerpo que fue clavado en la cruz. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén.
Vamos a orar por el fruto de la vid. De la misma manera, Señor, pedimos tu bendición por este fruto de la vid, que nos ayuda a recordar la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en aquel madero. Bendice a tus hijos que lo van a tomar y bendice este jugo, Padre, para que cada vez que lo tomemos lo hagamos haciendo memoria de ese gran sacrificio. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Otro mandamiento, hermanos, que ya sabemos del que participamos el día domingo, es el depositar la ofrenda que cada uno de nosotros traemos. La primera carta a los Corintios, capítulo 16, nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenan las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así es que ya sabemos que es nuestro deber, pero sobre todo es un privilegio poder regresarle a Dios una porción de todo lo que Él nos da. Ya sabemos que Él no necesita nada, Él es el dueño de toda la plata y todo el oro, todo lo que hay en el mundo. No necesita, pero este día mostramos nuestra generosidad a través de primero entregarnos a Dios, a entregarnos a nosotros mismos y después de ofrendar también. Así que vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, Señor, gracias, Padre, por tus grandes y ricas bendiciones y por el gozo que nos das, porque nos llenas, Padre, de tantas bendiciones que no merecemos, y en tu grande bondad y misericordia nos colmas, Padre, de cada una de ellas. Pedimos tu bendición por nuestros empleos, por nuestras fuentes de ingresos, Señor, por aquellas personas que colaboran para que podamos recibir un sueldo, Señor. Pedimos tu bendición por ellos, Padre, de nuestros empleadores, para que el trabajo no falte, Señor, y no falte el pan de cada día en nuestros hogares, Señor. Gracias, eterno Dios, por la salud, por la fuerza, por la facultad que nos da, Señor, la habilidad de poder desempeñar nuestras labores. Gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo, que a través de Él haber sido empobrecido, nosotros fuimos enriquecidos, Padre. Ayúdanos para dar, desprendernos de una porción, Señor, de todo lo que tú nos das, que lo hagamos con un corazón alegre, Señor, siempre sabiendo y recordando que tú eres la fuente de toda bendición y nunca nos has desamparado, Señor, y nunca nos desampararás. Bendice esta ofrenda que va a ser levantada y aquellos que la van a depositar, Padre, para que no falte nunca en nuestros hogares el pan de cada día. Y si alguno de nuestros hermanos está careciente en este momento de algo, Padre, que tú lo puedas suplir, y si no pueden participar, que les bendigas para que el próximo domingo puedan hacerlo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a concluir con nuestra adoración en esta tarde. Nuestro hermano Simón tiene la última oración. Les agradecemos su presencia, hermanos.
Ya estaremos en contacto a través de nuestras transmisiones. Siempre se me olvida la palabra, pero ya estaremos en contacto el día mañana a mediodía. Pasen, hermanos, ¿cómo se sienten? Y que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarnos, y a los que nos están acompañando en la transmisión, que Dios les bendiga a todos. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor Santo, una vez más este día, porque nos ha prestado un día más, Señor. Gracias porque nos dio la oportunidad de estar congregados, alabando y glorificando tu nombre. Bendito Dios, le rogamos que usted nos ayude para que al despedirnos de este lugar vayamos con felicidad cada uno de nosotros a nuestros hogares, bendito Dios. También le rogamos, Señor Santo, por todos y cada uno de nuestros hermanos que nos tuvieron. Les bendiga, donde quiera que estén, aquellos que se encuentran enfermos, denles la salud, Señor, si es tu voluntad. Padre Santo, le rogamos que